SER Podcast. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista, acaba de salir de la cárcel de Soto del Real, en la que llevaba 5 meses. Y estas han sido sus palabras nada más abandonar la prisión. Lo primero que quiero decir es que se están hablando muchas mentiras y hay muchas manipulaciones en cuanto a la interpretación que se hacen de los dos informes sobre mi persona. Yo confío que la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia. Quiero agradecer también a toda mi familia, a todos los amigos de toda la vida que me han apoyado y siguen apoyándome, y también a la labor de mis abogados, que ha sido también fundamental. Muchas gracias a todos y en los próximos días no se preocupen que hablaré con todos. Después ha subido al coche y se ha ido de allí. Dice Santos Cerdán que se han dicho muchas mentiras, muchas manipulaciones, y esto lo dice horas después de que España entera haya conocido el informe de la Guardia Civil que lo sitúa en el epicentro de una trama corrupta para conseguir adjudicaciones a Acciona a cambio de mordidas del 2% que canalizaban a través de la empresa navarra Servinavar. El juez lo ha puesto en libertad porque dice que ya no hay riesgo de que destruya más pruebas tras los registros en Acciona del viernes, pero insiste el juez en que los indicios contra Santos Cerdán siguen existiendo y que son más robustos que antes. Allí en Soto del Real, frente a la prisión, está Javier Bañuelos. Javier, adelante. Sí, a las 7:18, Aimar, Santos Cerdán ha quedado en libertad después de 143 días de prisión. Muy serio, con una camisa, una chaqueta y sujetando una carpeta roja, ha recorrido a pie los 80 metros que conectaban la salida de Soto del Real con el parking, donde le ha esperado un BMW que ha traído su abogado Jacobo Teijelo, con el que ha abandonado la cárcel de Soto rodeado de una auténtica melé de periodistas. El 30 de diciembre expiraba el tiempo máximo por el que podía permanecer en prisión provisional, pero el juez del caso, Leopoldo Puente, ya dejó caer que su intención nunca fue agotar ese plazo legal. No quería apurar, al menos hasta tener el informe de la UCO que conocimos ayer. Ese informe, según el juez, ha disipado el peligro de que el exnúmero 3 del PSOE destruyese o alterase pruebas, por eso le deja en libertad, pero lo hace con sospechas, como apuntabas, con indicios que se han robustecido según el auto. El juez entiende que el informe de la UCO no solo no ha diluido las consistentes pruebas e indicios de criminalidad contra Santos Cerdán, sino que muy al contrario los ha reforzado y ha permitido abrir incluso nuevas líneas de investigación. La libertad de Cerdán no es completa, desde hoy tiene prohibido salir de España, de hecho tendrá que entregar su pasaporte y tendrá la obligación de firmar en el juzgado 2 veces al mes. Y todo esto en el día en el que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido nada menos que 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por el supuesto cobro de comisiones en las adjudicaciones de contratos de venta de mascarillas durante la pandemia. 24 años de cárcel. Esta es la petición de la Fiscalía. Ahora se lo contamos en detalle, en una noche en la que Hora 25 se emite desde San Sebastián, desde Donosti les hablo, ciudad que ha acogido hoy un congreso de vivienda a nivel europeo, justo hoy que hemos sabido que el precio de la vivienda se ha disparado un 12% de media en España en el último año, un 12% de subida en un año. Es una salvajada. Estos son datos oficiales del Ministerio de Vivienda. Y esta subida implica que el precio medio de la vivienda, del metro cuadrado, está en récords históricos. Hasta ahora en los últimos años, decía, está en récords casi al nivel de previo a la burbuja. Bueno, acabamos de superar el nivel previo a la burbuja de 2008. Esta noche hablamos de vivienda, hablamos de todo, de la actualidad aquí en Hora 25 desde San Sebastián, desde Tabacalera. Esperamos a los oyentes guipuzcoanos aquí en Tabacalera a partir de las 9:30 de la noche, 8:30 en Canarias. Pero antes, la crónica del miércoles desde el estudio Carlos Llamas de la SER con Isabel Villar. Villar, buenas tardes. Buenas tardes, Aimar, vamos con todo. 24 años de cárcel para Ábalos sí pide la Fiscalía Anticorrupción, lo sitúa en la cúspide de una trama que formaba junto a Koldo García, 19 años de cárcel piden para él, y el conseguidor Víctor de Aldama, que se enfrenta a una petición de pena de 7 años por colaborar con la justicia, dice el Ministerio Público. En su escrito, el fiscal anticorrupción sostiene que los tres formaban una organización criminal para lucrarse a través de adjudicaciones de contratos, con un papel muy concreto para cada uno de ellos. Ábalos, al ser ministro, era considerado el jefe que aportaba autoridad e influencia en las adjudicaciones. Koldo García era su alter ego y testaferro, porque además, según explica el Ministerio Público, le custodiaba a Ábalos dinero en efectivo y transmitía las decisiones del ministro. Y el tercero, Aldama, se encargaba de localizar empresas interesadas en contratar con la administración y garantizar que esas adjudicaciones salían bien, eran exitosas, a través del pago de mordidas a Ábalos y Koldo. A Koldo le dio 10.000 euros al mes en efectivo durante más de 2 años y medio, y para Ábalos, explica la
Fiscalía que hubo prebendas, como el pago de un alquiler de lujo para la que entonces era amante del ministro o un alquiler en una villa durante unas vacaciones de Ábalos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes. Buenas tardes. 24 años de cárcel para Ábalos por pertenencia a organización criminal, cohecho continuado, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. 19,5 para Koldo por los mismos delitos y 7 para Víctor de Aldama, de quien el fiscal valora su colaboración y autoincriminación. También pide para los tres multas y decomisos por 12 millones de euros en total. El fiscal, como decías, describe el papel de cada uno en la trama y la circunscribe a los investigados. En este sentido, descarta que Aldama obtuviese un aplazamiento de su deuda tributaria en contra de lo defendido por el corruptor, lo que elimina sospechas sobre la ministra María Jesús Montero, y también rechaza que el Ministerio de Reyes Maroto concediera autorización a la empresa de hidrocarburos participada por Aldama. Más bien al contrario, se la denegó, escribe el fiscal. A raíz de estas conclusiones y de las peticiones de penas de cárcel que son elevadas, el fiscal le ha pedido al juez del caso que revise las medidas cautelares sobre Ábalos y Koldo. Pide una vistilla para decidir si siguen en libertad o los mandan a prisión, Campos. Sí, para recalibrar al alza esas medidas cautelares. Hoy Ábalos y Koldo tienen retirado el pasaporte y deben comparecer cada 15 días. El fiscal cree que, dadas las altas penas reclamadas y las multas millonarias, deben reforzarse esas cautelares. Pueden ir desde la petición de prisión provisional a la cárcel eludible bajo fianza, solo al pago de una fianza para asegurar la responsabilidad civil en caso de condena, o incrementar la frecuencia de las comparecencias ante el juzgado para conjurar el riesgo de fuga. El fiscal anunciará su petición en la vistilla de cautelares cuando la convoque el juez. Ábalos enfrentado a 24 años de cárcel y Santos Cerdán, al que la UCO coloca como enlace entre Acciona y el Gobierno para el supuesto amaño de obra pública a cambio de mordidas de más de 6 millones canalizadas por la empresa Servinavar, participada presuntamente por Cerdán. El resumen: 2 tramas corruptas que anidaron en torno al Ministerio de Transportes y que golpean a los socialistas, que asumen el enorme desgaste que esto les provoca, y más a las puertas de un ciclo electoral. De hecho, mientras Cerdán salía de la cárcel, Sánchez estaba dando un mitin en Mérida por las elecciones extremeñas del mes de diciembre. No ha dicho nada el presidente sobre estas investigaciones. Ana Fernández Vila. Todo el empeño del PSOE pasa ahora por minimizar el impacto de este último informe y la imagen de Cerdán saliendo de prisión. Esta decisión ni siquiera la han querido valorar, más allá de decir que es una cuestión jurídica que era previsible. La salida ha coincidido con el mitin que estaba dando Sánchez en Extremadura, en el que no ha hecho ninguna referencia ni a este asunto ni a la corrupción. Hay que votar al Partido Socialista el próximo 21 de diciembre. Para defender lo público. El malestar que todo esto genera en el PSOE es evidente, pero en Moncloa y en Ferraz se esfuerzan por defender que las últimas revelaciones dejan claro que lo que había era una trama familiar que no afecta al PSOE. No hay nada que pueda implicar al presidente, dicen. Distintas fuentes admiten, eso sí, el desgaste que esto les produce a las puertas del ciclo electoral, pero defienden que el gran golpe ya lo recibieron en junio y que ya entonces tomaron medidas contundentes, dicen, y se asumieron las responsabilidades políticas necesarias. Y en Podemos sí que hablan del caso PSOE. Otros socios del Gobierno, como el PNV o Esquerra, creen que no estamos todavía a un nivel de gravedad como para exigir que se adelanten elecciones, aunque avisan de que lo harán si esto escala. Josué Coello. Mientras el PSOE habla de un caso perimetrado, los socios empiezan a posicionarse ante lo que podamos ir conociendo. En Sumar no alzan todavía el tono contra el socio de gobierno, pero Yolanda Díaz pide más medidas contra la corrupción. Es un gravísimo problema en nuestro país y hay que acabar con ella, venga de donde venga, venga del Ministerio de Transporte o venga de la Diputación de Almería. Mientras que Podemos, el socio que más está advirtiendo sobre esta corrupción en las últimas semanas, apunta a Sánchez. Dice Yone Belarra que es imposible que no supiese nada y habla del caso PSOE. Esto no es ni el caso Santos Cerdán, ni el caso Koldo, ni el caso Ábalos, es el caso PSOE, porque los 2 secretarios de organización del presidente del Gobierno han sido y están involucrados en una trama corrupta gravísima. Más comedido ha sido Gabriel Rufián, que reitera que por ahora el apoyo de Esquerra estará condicionado a una hipotética financiación irregular. Si escala y hablamos de financiación ilegal o de la Gürtel del PSOE, le pediremos al Gobierno que convoque elecciones. Y luego está el PNV, que niega cualquier acusación y pide prudencia. Si el caso escala, tomará medidas. Maribel Vaquero. Atentos a las novedades que vayan saliendo, pero actuaremos con total prudencia y serenidad. Un PNV que, por cierto, sigue enfrentado al PP después del último informe de la UCO. Miguel Tellado apunta a los gelchales y lanza un consejo a Santos Cerdán. Nosotros queremos decirle a Santos Cerdán que aproveche su puesta en libertad para ir al lugar en el que esconde el dinero
y que lo devuelva. Un Santos Cerdán del que estarán pendientes los socios ante lo que puede ir desvelando. La corrupción ha centrado el cara a cara hoy en el Congreso entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo. El líder del PP empezaba en sesión de control preguntando al presidente por la falta de presupuestos generales, pero ha tardado bien poco en sacarle el último informe de la UCO sobre Cerdán. Si esta legislatura se puede pasar sin presupuestos generales del Estado, entiendo que también la siguiente, ¿no? Ayer en el Consejo de Ministros dimos el primer paso aprobando el techo de gasto. Mire, señor Sánchez, donde no hay techo de gasto es en Ferraz. Tolerancia cero frente a la corrupción. No cero respuestas frente a la corrupción, que es lo que ustedes hacen cuando les afectan estos casos. No, mire Almería. Para sacar algo adelante hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español. Señor Feijóo, lleva usted un año aplaudiendo a Amazon y viene a dar clases de ¿qué? ¿De ejemplaridad? Su moción de censura no fue contra la corrupción, fue para la corrupción de su cuadrilla. La cloaca es Ferraz y usted la ha llevado a la Moncloa. Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad. Decía Sánchez a Feijóo, mire Almería. Claro, el presidente de la Diputación de allí, el vicepresidente y el alcalde de Fines, todos del Partido Popular, encaran hoy su segunda noche en los calabozos antes de pasar mañana a disposición judicial. Joan Jimeno. Sí, investigados por el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones amañadas desde ese organismo. Esta tarde hemos conocido además, lo ha adelantado el diario.es, que entre los investigados están dos hermanos de este hombre, del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que es el líder del Partido Popular en esa provincia y a quien Juanma Moreno hizo miembro en su ejecutiva hace 2 semanas. Además, la Guardia Civil ha vuelto a registrar el Ayuntamiento de Fines, cuyo alcalde y su hijo están entre los detenidos. Son 8 los investigados en total. Almería es todo un bastión electoral para el PP andaluz. Falta medio año para las elecciones autonómicas y el presidente Juanma Moreno, que está en Madrid presentando un libro arropado por Feijóo, Moreno dice que se enteró de todo con estupor. Ayer no habló sobre el tema, dijo simplemente que no se había enterado bien, que quería informarse antes de mostrar una opinión. Esta tarde ya sí ha dicho eso, que se enteró con estupor y presumen de que han actuado rápido. En ese acto está David Junquera. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ha entrado al tema, Isa, para decir que son noticias desagradables y tristes y para defender que han actuado a toda velocidad, incluso antes de tener información completa de lo que estaba pasando. La verdad que recibí la noticia con sorpresa y con estupor, ¿no? Creo, y lo digo honestamente, que el comportamiento que tiene, en este caso, el partido del que yo formo parte, nada tiene que ver con lo que hacen nuestros adversarios del Partido Socialista. Estaremos atentos a lo que pase mañana cuando se personen ante el juez, dice Moreno, que traza una línea para separar la actuación de su PP de la actuación, dice, de sus adversarios del Partido Socialista. En mediodía les hemos suspendido de militancia y seremos contundentes y claros si se demuestra que hay corrupción. Todo en un acto en el que el presidente andaluz está arropado por el PP de ahora, Feijóo y Tellado, y el de antes, con Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. Y en Madrid hemos sabido esta tarde que el novio de Ayuso se ha comprado el ático en el que vive junto a la presidenta madrileña con una hipoteca de 600.000 euros. González Amador tenía en propiedad la planta de abajo, pero usaban también el ático a modo de dúplex. Un ático por el que, según dijo ante la jueza, pagaba un alquiler de 5.000 euros mensuales a una empresa del fiscalista que le representó ante la Inspección de Hacienda. Ahora se ha comprado también esa planta, que vale en torno a 1 millón de euros, según ha adelantado el País. Madrid, Roberto Torija. Alberto González Amador compró en julio del 22 una vivienda ubicada en Chamberí, uno de los distritos más caros de la capital, y en ese momento, según contó después ante el juez, quiso hacerse también con el ático del piso superior, con la 7ª planta, pero no tenía dinero suficiente, así que, según su testimonio, fue su fiscalista, Javier González Hidalgo, quien lo pagó a tocateja y quien lo puso a su disposición, como un alquiler con opción de compra. Dijo González Amador que lo hizo a modo de favor personal. Durante este tiempo, el novio de Ayuso ha pagado 5.000 euros al mes como alquiler por disfrutar junto a la presidenta de este ático. Ahora esa opción de compra se ha materializado y, según el País, Alberto González Amador ha comprado el ático valorado en 1 millón de euros con la ayuda de una hipoteca de 600.000 con la Caja Rural de Zamora. Hablamos de un inmueble de 176 metros cuadrados con 5 dormitorios, 2 baños y una terraza. Y en Valencia, Juanfran Pérez Llorca ha formalizado ya en el Parlamento Autonómico su candidatura para suceder a Mazón al frente de la Generalitat. Lo siguiente será fijar el pleno de investidura para la semana que viene. Pérez Llorca necesita los votos de Vox y, aunque el pacto dicen que todavía no está cerrado, no le debe faltar mucho. Cuando ha registrado ya su candidatura, incluso ha elegido a su sucesor como portavoz del PP en el Parlamento, que es el cargo que Pérez Llorca
Llorca ocupaba antes de que lo designaran como sucesor de Mazón. En todo caso, el propio Pérez Llorca dice que igual no hace falta firmar un papel con lo que pacten con la ultraderecha. Si hay que firmar un documento, no hay que firmar un documento, para mí no es relevante, y le diré por qué, porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado. Y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor, que ya se firmó también un acuerdo en su día, por lo tanto yo no creo que es necesario que sea vital firmar ese acuerdo. Para la oposición esta es la prueba de que al PP le da vergüenza plasmar sus cesiones a la ultraderecha en un papel. José Muñoz, portavoz de los socialistas. Es que se avergüenzan tanto de ese acuerdo. El Partido Popular sabe que ese pacto es tan infame, que las renuncias son tan grandes que no se atreven ni a exhibirlo. Y seguimos en la Comunitat Valenciana con una noticia de ahora mismo. La Fiscalía ha abierto una investigación, va a investigar al obispo de Orihuela, José Ignacio Munilla, por posibles delitos de odio y discriminación. Munilla acusó al gobierno de querer imponer por ley una antropología de Estado después de que Igualdad anunciara que iba a investigar a 7 diócesis por participar en las mal llamadas terapias de conversión sexual para personas LGTB. Radio Alicante, Sonia Martín. Lo adelantaba EFE y así lo ha podido confirmar Radio Alicante en la denuncia presentada por el presidente de esa asociación, Lucas López, recibida en la sección de delitos de odio y discriminación. Se señala que las palabras de Munilla, tanto en medios de comunicación como en programas de radio, podían constituir ese ilícito de odio contemplado en el artículo 510 del Código Penal, ya que a juicio de esta agrupación las intervenciones exceden el amparo de la libertad de expresión o religiosa. La entidad Tu Pueblo y el Mío resalta que con fecha 3 de mayo de 2024, durante un programa de Radio María, el obispo expresó que se le llama terapia de conversión a cualquier acompañamiento de una persona para intentar que sus heridas interiores sean acompañadas y pueda vivir la virtud de la castidad como todo cristiano. Desde el obispado rechazan hacer declaraciones, aunque en X el prelado ha dicho que no ve recorrido judicial a la denuncia de una asociación por delito de odio y defiende acompañar a homosexuales que pidan ayuda para vivir en castidad. Hora 25. Con Isabel Villar. Rusia ha matado hoy al menos 25 personas con un ataque en el oeste de Ucrania, mientras negocia en paralelo con Estados Unidos un acuerdo a dos bandas para poner fin a la invasión. Acuerdo que han adelantado medios estadounidenses, en el que no está participando Ucrania, tampoco la Unión Europea, y que se presentará a Zelensky como una cosa hecha que él tendría que aceptar. Victoria García. Un acuerdo que tiene la misma base que el que ya plantearon Putin y Trump. El fin de la ocupación rusa de Ucrania y la guerra va vinculado a que Zelensky ceda una parte del territorio a Moscú y que reduzca su arsenal militar. Y también que se ponga fin a la entrega de equipamiento bélico por parte de Estados Unidos a Ucrania. Un proyecto del plan de paz de 28 puntos que se da a conocer el mismo día en que Moscú realiza el ataque más mortífero contra civiles ucranianos, matando a 25 personas, 3 de ellos niños. Putin dice que algo se estaría moviendo y que Rusia tiene que hacer frente a toda una coalición internacional. Zelensky, que se entrevistaba con el presidente turco Erdogan, no se ha pronunciado sobre este plan, que no le habrían consultado, y se ha limitado a decir que antes de que acabe el año habrá un nuevo intercambio de prisioneros de guerra con Rusia. Aquí en España, los propietarios de viviendas ponen sus pisos a la venta en portales inmobiliarios muchísimo más caros del precio que terminan aceptando luego. Es el espejismo de las webs como Idealista o Fotocasa, donde las viviendas se publicitan un 43% más caras de lo que luego realmente se venden. Pablo Anzola. Buenas tardes. Sí, cuando comparamos los precios de los portales inmobiliarios con los de las escrituras, se observan dos mercados que, aunque paralelos, están cada vez más distanciados. La brecha entre uno y otro es del 43% en el conjunto de España y alcanza hasta el 65% en regiones como Andalucía o Extremadura. José García Montalvo es catedrático de la UPF. Los niveles no tienen nada que ver. Las tasas de crecimiento tampoco, pero es verdad que cuando uno crece, el otro crece, y cuando uno baja, el otro baja. Los portales recuerdan que son los propietarios quienes fijan los precios y defienden además que esta distancia siempre ha estado ahí. Sin embargo, la brecha entre lo que se pide y lo que se paga se ha casi duplicado en los últimos 5 años y amenaza con alimentar aún más la espiral de precios. Hora 25. Con Isabel Villar.
Seguro que lo han notado, ya está aquí el frío. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy ya hemos tenido un estreno de esta nueva situación, de momento con temperaturas, hay que destacar, propias para mediados de noviembre, lo que no estábamos demasiado habituados, pero a partir de mañana el frío ya será de pleno invierno en todo el país, con mucho sol, pero cuidado porque este frío se va a combinar con lluvia en el Cantábrico, cada vez caerá con más intensidad y irá cayendo también la cota de nieve. Especial atención a partir de mañana por la noche, caerá alrededor de los 500 metros en la cordillera Cantábrica o en el interior de Cantabria y el País Vasco. También tendremos algunos chubascos en Baleares. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. El caso Koldo Ábalos Cerdán ha pasado al estado de ebullición por la petición fiscal de 24 años de cárcel contra José Luis Ábalos, exsecretario de organización del PSOE, y por la excarcelación hoy de su sucesor en el mismo cargo, Santos Cerdán. Este ruidoso triple caso judicial tiene un evidente impacto político y el Partido Socialista no debe tratarlo como una cuestión de trámite, sino como mínimo acelerar las medidas de saneamiento, incompatibilidades y códigos de conducta que en su día propuso. El procedimiento judicial de momento parece no descarrilar con medidas abusivas, extemporáneas o inadecuadas. Y es curioso que convenga destacar esta normalidad, porque debería ser la pauta habitual también en los demás casos mediáticos. Un ejemplo de esa normalidad es que la prisión preventiva de Santos Cerdán haya durado 141 días, algo menos de 5 meses. ¿Es mucho? Poco, si se compara con la que una actual magistrada del Supremo, Carmen Lamela, impuso desde la Audiencia Nacional al expresidente del Barça, Sandro Rosell. Le aplicó casi un año y otro año se lo dictó su sucesor. Total, 2 años y ni una sola prueba. En este caso no solo es menos tiempo, sino que parece que se ha utilizado para efectivamente acumular más indicios, que podrían ser significativos, como por ejemplo el porcentaje de presuntas mordidas del 2% de las obras públicas y la presencia continuada de la empresa Acciona, bien conocida en estas, digamos, tareas. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.